¿Viste toda esa cantidad de numeritos que tienen atrás algunos envases plásticos? ¿Qué quieren decir? En este video te voy a explicar uno por uno qué significan, qué tipo de materiales son y si se pueden o no se pueden reciclar. Quédate hasta el final que vas a aprender mucho más de lo que crees. Bueno, si estás acá, seguramente te interesa el packaging o los residuos o entender qué cosas son reciclables, qué cosas no son reciclables. Entonces te recomiendo mi libro Packaging para salvar el planeta, que lo podés conseguir en dufranc.com.ar o en el enlace de la descripción que te dejo acá abajo en el video. Bueno, ahora te voy a explicar qué significan esos numeritos que van de 1 al 7 y que a veces están en la parte de atrás de los envases o en la parte de abajo. Seguramente alguna vez los viste y decís, ¿y qué hago con esto? ¿Qué información me da? ¿Sirve de algo o no sirve de nada? Esos numeritos indican ni más ni menos que el tipo de resina plástica con el que están hechos. Solamente eso. Y hay 7. En realidad hay 6 tipos de plástico distintos y el 7 es otros, que es un montón de otras cosas que no sabemos qué son o que son combinaciones. Antes que nada te cuento que estos numeritos se crearon en el año 70 por ahí por la Sociedad de la Industria de Plásticos, obviamente para tratar de dar información y facilitar o justificar que los plásticos que se estaban produciendo en esta nueva sociedad de consumo se podían reciclar y que si terminaban en el medio ambiente era porque a la gente no le importaba reciclar. Algo de eso hay, pero bueno, la industria se fue modelando de una forma que también los consumidores nos fuimos acostumbrando y aburguesando a ciertas comodidades y realmente trajo muchos beneficios, pero también algunos efectos secundarios que hoy en día los estamos revisando y es lo que nos está preocupando tanto a todos y por eso estoy haciendo este video. Primero vamos a aclarar que el tipo de flechitas que tienen estos numeritos que indican el tipo de resina plástica no son iguales al símbolo de reciclaje que todos conocemos, que es esa especie de cinta de Moebius con esas 3 flechas. Está intencionalmente hecho para que dé la sensación de que lo que está dentro de su numerito es reciclable. Lo que pasa que lo que es reciclable técnicamente muchas veces no es realmente reciclable porque no existe la tecnología, no hay recolección diferenciada, no hay separación por parte de los consumidores, no hay un mercado que lo demande, que lo pague, no hay un estado que regule, ¿no? O sea que hay muchos factores. Aunque particularmente algunos de estos productos sí bajan mucho la calidad cuando se recicla y ahí es cuando uno debería revisar casi que hay materiales que no conviene reciclarlos porque no tienen muchas alternativas que le aporte valor a ese residuo. El número 1 es el PET, uno de los plásticos más utilizados en todas las botellas que ves de gaseosas, de agua, de bebidas. Se usa en distintos colores, distintas formas, es muy versátil. ¿Y qué pasa? Muchas veces esos plásticos de distintos colores se mezclan y forman otro color completamente distinto. Por eso muchas campañas, como las que ya alguna vez conté, la de Sprite, de sacarle el PET verde a la botella, hace que sea más probable que se pueda reciclar porque es una botella transparente. ¿Y en qué se usa el PET? Bueno, se puede usar para crear nuevas botellas, siempre y cuando sea transparente va a ser más fácil de reciclar. O también se utiliza para hacer prendas de ropa, aunque tiene la controversia que esta prenda, por ejemplo una campera que usó 70 botellas plásticas para fabricarse, cosa que está bueno porque no usaron plástico virgen. Después cuando esta prenda no se usa más, ese PET que tiene ahí no se recicla y bueno, y puede liberar químicos o puede absorber químicos y puede terminar en el medio ambiente y ahí es un desastre y tiene que ver con esto del fast fashion y de la ropa descartable y toda esa historia, ¿no? También hay otras maneras de reutilizarlo, como por ejemplo muchos emprendimientos que los usan para artículos que van a durar mucho tiempo y lo ideal sería que luego que se desechan también vuelvan a ser reciclados o se trate de aprovechar ese material de alguna forma y no termine en el basural, porque si no al final lo que hicimos fue demorar la llegada de ese plástico al basural, pero al final terminó llegando igual. El número 2 es el polietileno de alta densidad y este material es distinto al PET porque no es cristalino. Este lo podés encontrar mucho en las botellas de lavandina, de artículos para limpieza o de lavandería, de los suavizantes, los detergentes líquidos. En general tienen colores, cosa que también perjudica porque, por ejemplo, los shampoos son todos blancos. Entonces, solamente reciclando envases de shampoo blanco podés fabricar un nuevo envase de shampoo blanco. Este plástico que sí se puede reciclar tiene esa cuestión. Entonces, ¿qué pasa? A veces
suceden estas cosas, ¿no? Como algo interesante, digamos, que fue mezclar muchos plásticos distintos que decían recogidos de las playas, no del mar, o sea, no es plástico que los van a buscar dentro del mar, sino son plásticos de las orillas que se recuperan y como son todos de distintos colores, se mezclan todos juntos, forman un color medio raro, le ponen un tonalizador gris y generan esto. A mí me parece que está interesante el hecho de meter esto en la góndola y acostumbrarnos a que no hace falta que el shampoo sea blanquito para darnos la idea de que va a limpiar. En un envase gris puede tener el mismo producto con la misma calidad y de esa forma estaríamos beneficiando a que todos esos plásticos de distintos colores se puedan reciclar juntos y formen gris, y reciclar todos los envases grises, se vuelven a ser envases grises, con lo cual sería una unificación positiva. También se usan para estos bidones grandes, y acá también hay otro ejemplo de un plástico, de un envase hecho con plásticos de distintos colores, mezclados y tonalizados con marrón, que ayuda a tapar a toda la mezcla de colores. Entonces, que se hacen este marrón, claro, ¿cuál es la desventaja? Que una marca tiene el envase marrón y la de al lado tiene el envase marrón y la del lado del envase marrón, cuando en general el color es uno de los atributos de reconocimiento de marca más fuertes que tienen las empresas para poder destacarse en la góndola, en los puntos de venta, ¿no? Pero bueno, la verdad que si lo pensamos en una unificación de la optimización del material para que todos los materiales se puedan reciclar juntos y sean 100% compatibles, la estandarización sería lo mejor. El número 3 es el PVC, y el PVC tiene una controversia, que es que tiene cloro dentro de su composición, entonces se prefiere no utilizar para alimentos. Es muy común que se utilicen las formas termocontraíbles o termoencogibles, como le dicen, o shrink labels, que están sobre una botella PET y con calor se pone una funda y esa funda toma la forma de la botella. Cosa que queda muy atractivo, muy interesante, porque además te permite aplicar gráfica en lugares donde no podrías imprimir, porque hay muchas curvaturas, muchos dobleces. Pero ¿qué pasa? Este PVC se fue reemplazando por el PETG, un PET con glicol. Y de alguna forma uno podría decir, qué bueno, la botella PET tendría la funda PET para no tener una funda de otro color, pero bueno, la verdad que el PET y el PETG no son compatibles por el aditivo que tiene, pero el PETG es una película tan finita que se podría desechar si fuese fácilmente separable para poder reciclar el PET, y eso sería lo ideal. También el PVC se usa para muchas cajitas de cosmética, estas cajitas que parecen casi como un acrílico, se usa muchísimo para juguetes y se usa para las bolsas de transfusión sanguínea. Entonces acá cuando hablamos de que el PET es peligroso porque contiene cloro, decís, bueno, si tuviese un peligro tan grande y en todas las transfusiones sanguíneas que se hacen en el mundo con estas bolsas, la verdad que estarían matando a todo el mundo, y no es tan así, con lo cual el tema del manejo del material hace que sea aún más o menos peligroso. La realidad es que evidentemente si hay un riesgo es mejor empezar a tratar de evitarlo, sobre todo en alimentos, pero algunas cosas a mí me hacen ruido, como si se utiliza en medicina para salvar vidas, al final entonces no es tan malo, pero siempre lo tenemos que tratar con cuidado y pensar que el material en sí no tiene la culpa, sino es el sistema en cómo se fabrica, cómo se usa y cómo se descarta, en dónde termina, cuál es el fin de ciclo. Eso es lo principal. Cuando uno decide un material tiene que responsabilizarse cuál es el fin de vida que le va a dar. También el PVC se utiliza mucho para aberturas, dicen que es muy eficiente, consume menos energía y demanda menos energía que el vidrio, con lo cual puede ser una solución bastante eficiente para reciclar y convertir en aberturas. El cuarto es el polietileno, pero de baja densidad, no como el de alta densidad que habíamos visto que era el 2. Y este es el más común en las bolsas del supermercado, en estas bolsitas que son medio blancuzcas, medio finitas, que alguna vez se empezaron a ocurrir a meterle un aditivo que lo hacía oxodegradable, o sea, degradable por medio de la acción del oxígeno, que quería decir que se iba a disolver en varias partículas microplásticas para estar desparramadas todo por ahí. Eso surgió en un momento y rápidamente se dieron cuenta que no era algo tan beneficioso. En Europa esos aditivos están prohibidos, en otros lugares como países árabes lo exigen, en algunos está todavía la lucha entre si eso no es bueno, pero la realidad es que si vos le pones un aditivo o un material para que se vaya deshaciendo, la función que cumple de contener y de preservar se va perdiendo, entonces quizás no es lo mejor
ponerle algo para que se vaya degradando, sino es darle un fin de ciclo digamos, como corresponde. Ahora, si pensamos en la cantidad de material que se utiliza para las bolsas de residuos de polietileno de baja densidad, es mayor el espesor que la de bolsa del supermercado. O sea que tiene mayor impacto ambiental esta bolsa que la del supermercado si la vas a usar para la basura, ¿no? Con lo cual, a veces es difícil decidir qué es mejor o qué es más ecológico o menos ecológico. Lo ideal sería no tirar basura, ¿no? Y no generar residuos, pero sabemos que eso es casi una utopía, aunque deberíamos tener esa mentalidad para reducir al máximo la cantidad de residuos que generamos. Este polietileno de baja densidad también se usa en bolsas para el pan, para envolver pan. Si ves, tiene una particularidad que no es tan cristalino, es más opaco y es más blandito que otro material que ahora vamos a ver a continuación. Lo que hace difícil del polietileno de baja densidad es su peso. Su masa es ligera, se vuela. Entonces, en los centros de separación, cuando llega mezclado con un montón de residuos, lo más probable es que se disperse y se confunda con otras cosas, como un papel, por ejemplo, porque en los túneles de viento se vuelan, terminan quedando desparramados por ahí. O peor, atascan las máquinas, los engranajes de las máquinas de separación de residuos. Con lo cual en muchos municipios ya empezaron a decir que no uses bolsas de polietileno para poner reciclables, porque van a ir todos a un centro de separación y esas bolsas van a terminar trabando los mecanismos. O sea, un operario si va y la quita antes de que llegue a la cinta, bárbaro. Pero en lugares donde todo eso está automatizado ya complica, con lo cual no es tan aconsejable ponerle bolsa de polietileno a los reciclables. Y eso es lo que hace difícil la gestión. Lo ideal sería meterlo en la botella de amor, que acá te dejo el link al video de la botella de amor donde cuento de qué se trata. El quinto plástico es el polipropileno. Se usa mucho en las tapitas de las bebidas, ¿no? En las botellas que vimos que eran de PET, que lo ideal sería hacer la tapita también de PET para que sea todo monomaterial, pero cada material se usa en distintas partes del envase porque tiene distintas propiedades y aporta distintas funcionalidades. Y no todos los materiales se comportan igual. Estas tapitas, obviamente hay muchísimas, de muchísimos colores, y son incluso difíciles de agrupar y que pase lo mismo esto de que no se pierdan en las cintas de separación de residuos, ¿no? Porque son ítems chiquititos. Bueno, en Europa ya hay una ley que obliga a que las tapas tengan que permanecer unidas a las botellas justamente para que no se caigan. ¿Y qué va a pasar? Mientras la tapa esté puesta en la botella no se va a caer, y cuando la botella llegue al reciclaje de PET puedan separar el polipropileno de la tapita. Algunas hay de polietileno de alta densidad y en ese momento se separan. Si esa infraestructura de reciclaje PET tiene además para reciclar el polietileno o el polipropileno de la tapita, y a veces que está en la etiqueta, sería lo ideal. Pero lo que no tiene que pasar es que la tapita quede desparramada por ahí en cualquier lado, sino que ya esté en un ambiente controlado. Con lo cual, si vas a reciclar botellas de PET acá en Argentina que se desprenden, aplastá la botella y ponele la tapita en la rosca, si no vas a separar la tapita junto con un montón de otras tapitas para después llevarlas a reciclar. O sea, es preferible que esté agarrada a la botella. Este plástico, el polipropileno, también es muy común encontrarlo en los picos de los detergentes líquidos para lavar la ropa, los suavizantes, y también en los contenedores de comida que se compran al paso, ¿no? Y ahí es donde hace un poco complicado el tema de los residuos de comida que le quedan al plástico, ¿no? Y que a veces pueden perjudicar si se mezclan, por ejemplo, con papel, que se engrasan, que se humedecen. Entonces, por eso te dicen que los reciclables hay que entregarlos mayormente limpios y secos para que no estén después en contacto con otros materiales que, si los mojan o si los engrasan, van a terminar perjudicados. El polipropileno también se usa para las bolsas de pan, y vas a notar que es un poco más durito al tacto y es mucho más cristalino que el polietileno de baja densidad que vimos recién. Es también utilizado en las famosas pajitas, popotes, bombillas, como le quieran decir, tan controversiales, que las reemplazan por las de papel, que son espantosas porque se te humedecen, ¿no? Querés chupar y está toda tapada. La verdad que ¿para qué tenemos que usar estas bombillas? O sea, no usemos bombillas, erradiquémoslas las bombillitas estas, y no hay ninguna necesidad. Tenemos la boca, tenemos un vaso, podemos tomar de donde sea, tratémoslas de evitar y listo.
Aunque no lo creas, el polipropileno también se usa para las bolsas de friselina. Esas famosas bolsas de tela ecológicas que te dicen en todos lados. ¿Por qué ecológicas? Y en realidad porque las reutilizás y no necesitas bolsas nuevas. Y no las vas a tirar porque te dan lástima básicamente. Porque son más gruesas, porque duran mucho, porque le ponen diseños lindos. Ahora, si cada vez que vas a comprar algo te dan la bolsa de friselina, usan muchísimo más cantidad de material que la bolsita de polietileno de baja densidad que vimos que la puedes usar para la basura. Ahora, te empezás a tener una pila, una colección así de estas bolsas de friselina y se fabrican a mansalva y ya deja de ser ecológico. Entonces, hay que usarla a conciencia. Y ojo, no te enojes que estas están hechas de plástico y que eso es malo, porque si las comparás con las de algodón requieren muchísima más carga ambiental, tienen mucha más carga ambiental porque necesita regarse, necesita procesarse el algodón, cosecharse, transportarse, fabricarse y requiere muchísimos más recursos. Esto es muy útil verlo en la comparación de un mismo artículo para el mismo uso hecho con distintos tipos de materiales, polietileno de baja densidad o papel o la bolsa de friselina o la bolsa de algodón. Acá, para entender cuál es la que más o menor impacto ambiental tiene, se hace lo que se llama un análisis de ciclo de vida. Y te dejo acá el link del video que hice con Leila James. Y básicamente es como una foto de lo que le cuesta al ambiente que uno extraiga, fabrique y use y descarte un material que obtenemos de la naturaleza. Y en ese análisis de impacto ambiental acabamos de ver que la bolsa de polietileno de baja densidad es la que menor impacto ambiental tiene. ¿Por qué? Porque es la que menor cantidad de recursos requiere y la cantidad menor de energía y de peso y de volumen y todo, que es tan bajito que es muy difícil reemplazarlo por otra cosa de menor impacto. O sea, no lo hay. El problema es que si usamos y desechamos, generamos altas cantidades de residuos y ese es el problema en sí, no es el problema del material. Bueno, el sexto es el poliestireno y el poliestireno es uno de los materiales que se usa muchísimo en los vasitos de yogur, de queso crema, de crema y todas esas cosas de lácteos que vemos en el supermercado. También se usa expandido. Hay millones de nombres que tienen que ver con marcas, ¿no? Telgopor, Isopor, Iso no sé cuánto, y la cantidad que hay en toda Latinoamérica se dice distinto. La realidad es que el nombre técnico es poliestireno expandido y es este material que es muy livianito, es prácticamente 90 y pico % aire, es altamente térmico, o sea, conserva muy bien el calor. Y pasa lo mismo cuando se hace un análisis de ciclo de vida sobre el vasito de café de poliestireno expandido, es el que menor impacto tiene comparado al resto, pero en esa justificación termina siendo un artículo de uso tan efímero que obviamente que hay momentos en que quizás lo necesites un vasito de un solo uso donde no tenés la botellita, no tenés tu taza, no tenés la forma, que es difícil poder suplantarlo, aunque hay alternativas y hay que repensar, evidentemente hay que repensarlo. Ya en Europa, en España, prohibieron algunos de estos artículos y hay que acostumbrarse a otra manera de consumir. Este material también es muy difícil gestionarlo para el reciclaje. ¿Se puede reciclar? Sí, podría ser, pero fíjate, es 90 y pico % aire. Genera grandes volúmenes de stock y es muy poco probable que se pueda reciclar y que haya un interés por pagarlo, porque se paga por peso. Hay muy pocas chances de que haya interés en poder juntar una gran cantidad para recibir una remuneración acorde. Esos potecitos de yogur y de queso crema que vimos se pueden reciclar en algunos artículos como este de Reaccionar. Y te voy a dejar acá el link del video de la bioferia donde hablamos con el fundador de Reaccionar, que hacen este tipo de posavasos, que también se usa para recubrimientos en la construcción, cosa que es interesantísima porque este poliestireno que tiene muy bajo índice de recuperación y de reciclaje, porque no es un material que le interese a muchas empresas, no lo están, digamos, pagando bien en el mercado. Ellos, empresas como esta de Reaccionar, le aportan valor y generan productos con estos materiales. También se puede crear mobiliario o artículos como este sexto. Y el séptimo, llegamos al último por suerte, pero el último es el más complicado de todos. ¿Por qué? Porque significa otros. ¿Otros cuáles? Otros tipos de plástico que no están en ninguno de estos del 1 al 6 y podrían venir los bioplásticos y muchos plásticos que no están clasificados en esos números. Y también las combinaciones, los multilaminados.
¿Y cuáles son? Bueno, el paquete flexible de galletitas, de papas fritas, de snacks, ese típico que por un lado es muy colorido del lado de la impresión y por adentro a veces es brillante, a veces es blanco. Bueno, eso en general es una multilámina, a veces de 2, a veces de 3 láminas. Hay también algunos de 1, pero ¿qué pasa? Las láminas que se le agregan de polietileno, de polipropileno, cumplen distintas funciones de barrera. O sea, la barrera a la humedad, la barrera a la grasa, la barrera al aceite, a los olores. Y también la propiedad del sellado. El que es bueno de barrera no hace buen sellado para que el calor te deje el producto completamente hermético, no le entre humedad y no se eche a perder. Entonces, a veces es muy difícil poder llevarlo a un solo material porque esta combinación de materiales hace que las propiedades sean ideales. Pero el problema de esto es que como están mezclados es muy difícil poder separar, salvo con el reciclaje químico, que recién es una tecnología que se está empezando a desarrollar un poco más, pero tiene gran carga ambiental, que es como que descompone molecularmente los materiales. Pero sería bastante, digamos, compleja la implementación de este sistema. En este tipo de flexibles, como los envases de golosinas y todo, lo ideal sería meterlo adentro de la botella de amor. En algunos casos estas mezclas son aún más desafiantes. Por ejemplo, este envase que tiene un recubrimiento de papel por fuera, pero adentro tiene este metalizado. Entonces, este producto ya no puede ir a la botella de amor porque tiene mezclado papel. Y es muy probable que tampoco se pueda recuperar la pulpa de papel porque este papel está adherido a un plástico. Entonces, todo ese desecho del plástico te genera un desperdicio en el reciclaje del papel, con lo cual tampoco es muy interesante para ningún reciclador. Un claro ejemplo de otros de esas mezclas de materiales son los Doypack, estos envases que se quedan paraditos solos, que son muy eficientes si lo comparás, por ejemplo, con una caja de cartón. Este tipo de envase tiene un volumen muy inferior, y te acordás que hablamos del análisis de ciclo de vida. Tiene muy poquito impacto este envase, es uno de los que menor impacto tiene, pero al ser de varias capas, después no se puede reciclar, es difícil reciclar y en general le quedan residuos, y cuando hablan de mayonesa, por ejemplo, le queda grasa mezclada y eso hace que se deteriore la calidad del material que vayan a reciclar. Hay desarrollos de estos Doypack de solamente polietileno, solamente polipropileno, pero todavía no están aptos para productos viscosos o líquidos, solo para SEC. Pero claramente esto tiene que seguir evolucionando porque es un tipo de envase que tiene un gran desempeño y una muy baja huella, pero tiene poca capacidad de circularidad del material en su fin de vida. Otro claro ejemplo de esto es el Tetra Pak, que es el envase que nosotros creemos que es de cartón, pero en realidad no es cartón porque es una combinación de láminas muy finitas entre polietileno, aluminio y cartón. Al final es 75% cartón y hay algunas plantas recicladoras que empezaron a obtener la pulpa de papel y separar el aluminio y el polietileno, y obviamente desecharlo porque es muy poquitito, y recuperar la pulpa de papel. Y hay otras alternativas que es picar este material todo chiquitito, compactarlo y generar bancos de plaza y ese tipo de cosas. Ahora, no se puede volver a construir otro de estos envases multilaminados a partir del residuo de su propio envase, con lo cual no termina de ser 100% circular. ¿Pero por qué subsiste? Porque también tiene un gran desempeño y una muy baja huella comparado con otros materiales más pesados, pero por ejemplo si lo comparás con PET, con el PET del número 1 que vimos de las botellas de plástico, es más eficiente el PET que este cartón, y muchas veces está la sensación de que el plástico es peor que el PET porque se le creó mala fama al plástico porque se desecha mucho, pero si uno hace botella de PET y se reciclan, ese ciclo de vida tiene una huella menor a la fabricación y al reciclaje de este envase multilaminado. Claro que lo del análisis ciclo de vida siempre tiene que ver con una situación y una circunstancia en particular. No es por definición que a todos lados le quede igual, porque si vos le sumás 3.000 kilómetros de transporte, la huella de carbono y las emisiones de gases se te disparan. Entonces es en general y como para tener una referencia, pero la realidad es que cada caso se tiene que analizar en particular. Así que estos fueron todos. Ahora te voy a hacer un repaso muy breve sobre cuáles son los materiales que vimos y si se pueden o no se pueden reciclar. El número 1 es el PET, el de las botellas de bebidas, que se puede reciclar tranquilamente para hacer nuevas botellas o para hacer otros productos, y tiene un índice de recuperación bastante grande, y a medida que las leyes o la sociedad demande mayor cantidad de material reciclado, va a ser
más probable encontrar la disponibilidad de ese material reciclado en el mercado. El segundo es el polietileno de alta densidad, también es reciclable, también hay que cuidar de no mezclarlo con otros materiales o aditivos. Y obviamente la estandarización de los colores fomentaría mucho más el reciclaje de ese material. El tercero es el PVC, que como dijimos en su composición tiene cloro y se trata de evitar de usar en alimentos, pero en muchas otras aplicaciones es válido. El cuarto es el polietileno de baja densidad, tiene pocas probabilidades de ser reciclado porque es difícil gestionarlo, acopiarlo. Puede trabar las máquinas, hay que meter una botella de amor y es poco probable que todo el mundo se tome el trabajo de hacer eso. El quinto es el polipropileno, también difícil de gestionar y no tan frecuentemente reciclado porque no hay mucha demanda de ese material. Claro que si hubiese una ley que, por ejemplo, los envases tendrían que tener 50% de material reciclado, habría una demanda y un interés por pagar de ese material. Hoy por hoy no la hay. Lo mismo con el poliestireno, es poca demanda, difícil de gestionar el poliestireno expandido, tiene aplicaciones limitadas al reciclaje de poliestireno. Y el último, el 7, otros, casi imposible de clasificar, o sea, no sabes qué materiales son, porque son mezclas en general, o pueden ser otros materiales que no son ninguno de estos 6, con lo cual también tiene muy bajas chances de poder ser reciclado. Cosa que si tenés que elegir entre el PET y el polietileno de alta densidad, serían los más recomendables para usar y para reciclar. Claro está que lo ideal es reducir al máximo la cantidad de materiales que vayas a desechar y tratar de reutilizar al máximo todo lo que puedas. Si no hacemos cambios o no reemplazamos esos materiales por otros hábitos, vamos a seguir alimentando esta cultura de usar y tirar. Así que bueno, espero que te haya gustado. Si es así, dale like. Nos vemos en el próximo video. Chao.